era para preguntarte acerca del tema de la biomasa, que no me quedó muy claro. Sí, cuando hiciste el cálculo, el estudio de poder utilizar la biomasa, ¿qué consideraste? ¿Todo Santa Cruz, la zona arbórea, la agrícola? No sé muy bien qué consideraste. Se consideró... ¿Se escucha ahí? En principio lo que se consideró es en la zona forestal, las zonas, por un lado, mirando, digamos, los planes de sostenibilidad del recurso, el desbroce natural de esas zonas, ¿no? Y además que fuesen accesibles, o sea, no se considera espacios naturales donde era permitido y además se podía hacer de forma sostenible. Y luego los residuos de la propia agricultura. Básicamente eso. Mi duda era si los espacios naturales tú podías sacar madera. Hay en sitios donde se puede permitir desbroce. Yo no soy especialista en gestión forestal, pero hay sitios donde se permite, ¿no? Especialmente también se hacen cortafuegos, etcétera, todo ese tipo de residuos que tiene potencial de aprovechamiento para fines energéticos. No quiere decir que se utilice actualmente para eso, ¿no? Hay parte de la industria que está aprovechando esos residuos para otros fines, ¿no? Es simplemente eso. Aquí tenemos otra pregunta. Pues aprovechando la pregunta que ha hecho el compañero y agradeciendo a todos los ponentes, a las buenas voluntades que están puestas pues en estos gestos, ¿sí? que pues son más de 40 años que se van fomentando a nivel planetario energías renovables, y confiando que este es el momento ahora y que las directivas locales o por parte de quienes pues implica ese compromiso de favorecer el desarrollo de estas energías, entre otras estrategias que no se han comentado, como es el caso de el ciclo del carbono, que agradezco, Laura, que ha comentado, y parece que hablamos del carbono y no pertenece a la naturaleza, sino que la solución está en la tecnología, y esa biomasa pues sería también una buena estrategia el de usarla como abono para hacer suelo, y es una manera de fijar el carbono. Si hemos visto el ciclo del carbono, se puede fijar no solo en suelo, sino en agua, y agradeciendo a las plantas que permiten procesarlo para que tengamos el oxígeno. Entonces, pues es una de las visiones particular que tengo, de que va unido esa estrategia tecnológica también a una estrategia alimentaria, de soberanía alimentaria, no solo energética. Pues el alimento no se habla, pero es energía de primer orden renovable, se mide en kilocalorías, que es energía, y se renueva por las heces todos los días. Ese alimento que todos depende de nuestra vida, pues viene del exterior, está subvencionado la importación de la comida, y viene en barcos que funcionan con combustible fósil también. Entonces, agradezco, bueno, más que una pregunta, es una exposición de un parecer y de si se han tenido en cuenta esas otras estrategias con el sector primario, que son, como en el caso del hierro, también economías pues, más cercanas al sector primario, que es por donde se empieza, por algo será el primario, a tener en cuenta que son sostenibles desde hace muchos años, y se han tenido otras estrategias a tener en cuenta con ese sector en particular, como puede ser el hacer suelo o plantas de procesamiento. No sé si ya existe alguna en parques y jardines a nivel local en la ciudad o a nivel insular. Hombre, si me permiten, es decir, rebasa el alcance del proyecto, ¿no? Lo que comentas, pero sí es cierto que en el clúster uno de los proyectos que últimamente hemos trabajado ha sido precisamente conseguir digamos, el autoconsumo 100% con energías renovables en fincas, en Tenerife, y una parte también es el cálculo de la huella de carbono, pero no solo el cálculo en sí mismo de una explotación, sino también comprobar que hay un determinado tipo de agricultura que se convierte en un sumidero de carbono, es decir, que mitiga los efectos
que en industria o en otras actividades se producen, ¿no? En concreto esa técnica es la permacultura, ¿no? Que si tienen interés pueden investigar un poco sobre ella, y donde hemos visto que al final resulta que en general en todo el mundo la agricultura industrializada es una consumidora de energía y es emisora de CO2, y en este caso este tipo de agricultura en particular es capaz de absorber, en concreto haciendo unas estimaciones muy a grosso modo, porque también el proyecto no permitía demasiadas digamos florituras. Sí es cierto que aproximadamente usando la permacultura en la superficie actual cultivada de Tenerife podría suponer absorber aproximadamente el 15% de las emisiones de CO2 de toda la isla. No es nada despreciable, con lo cual también en esa línea, pero no en este proyecto, sí que se está trabajando, y la verdad que los resultados a priori son muy interesantes porque además limita esa importación. Y otro tema es la fiscalidad verde de la que se está empezando a hablar, es decir, qué contenido en carbono tienen los productos que consumimos, y en función de eso también establecer una política fiscal que parece que va cobrando algo de fuerza muy lentamente a nivel de la Unión Europea y de esa COP21, ¿no? Pero también es cierto, y no nos dejemos engañar, que la tecnología ayuda, pero que al final es el comportamiento de las personas la frontera, digamos, última que hay que vencer, ¿no? A colación. ¿Esto no funciona? Estoy seguro. Mejor te acercas. A colación de la mención que ha hecho del hierro, que igual que ha dicho Diego, que la energía más barata es la que no se consume, creo que también coincido con Héctor en que has hecho mencionar el tema del barco para desplazar productos. La movilidad sostenible no es solo moverte con un coche eléctrico, que el coche eléctrico se abastezca de energía que provenga de las renovables. La movilidad sostenible también es no moverte, si no es necesario, moverte de otra manera responsable, establecer núcleos urbanos o núcleos de trabajo en zonas de mejor acceso, usar el transporte público. Pues también no solo tenemos que pensar en mover ese barco con energía renovable, sino en no usar el barco para mandar fuera lo que después, por otro lado, vas a traer teniéndolo en casa, porque la energía más barata es la que no se consume. Entonces, sostenibilidad no solo es eficiencia energética o no solo son construcciones bioclimáticas, pues ahorro energético no solo son renovables, son también comportamientos. Hola. Bueno, tengo dos preguntitas. La primera para esto. Tengo entendido de que las baterías, las baterías tienen como un alquiler, o si no una compra, en los coches eléctricos. ¿Eso es cierto o no? Porque, por ejemplo, los coches tendrías como un alquiler al año de la batería y la puedes comprar también cada... ¿no? Te comento. Tienes dos opciones. El único que te obliga actualmente a alquilar la batería es Renault. La casa Renault para los particulares no te vende las baterías, solamente te lo vende a empresas o autónomos y te obliga a un alquiler. Básicamente han tomado esa decisión, digamos, por el alto coste de las baterías y porque es el punto más flaco, digamos, en esa tecnología, ¿no? No se sabe cuánto tiempo van a durar, se le estima unos 10 años de vida a unas baterías, y las baterías, en el caso del coche que yo tengo un Renault Zoe con batería en alquiler, el coste de la batería nueva, si la tuvieras que comprar, serían unos 8.000 euros. Entonces es un coste bastante importante, ¿no? Entonces ellos han decidido optar por una opción que es, te quitamos el coste de la batería, te cobramos un alquiler en base al kilometraje que tú haces, de manera que compensas de alguna manera que el coste de adquisición del vehículo sea más barato. Yo cuando me compré el coche el año pasado, con las ayudas y demás, el coche me salió por unos 12.000 euros. Más o menos un Clio que está más o menos en el entorno del tamaño y las características del Zoe, salía cerca de 14.000 euros. Entonces mi coche quedó más barato que un coche de gasolina, por ejemplo. ¿Cuál es el inconveniente? Que yo tengo que pagar un alquiler mensual. Independientemente de si me muevo o no, haces un cálculo durante 3 años, por ejemplo, y dices, venga, yo en 3 años voy a hacer 10.000 kilómetros cada año. Y yo pago 70 euros mensuales por ese desplazamiento. Es bastante, tú dices, en gasolina a lo mejor para hacer 10.000 kilómetros al año te gastas 80 euros. Esas fueron mis cuentas, más o menos. Digo, bueno, pues la diferencia es que no estoy echando CO2, estoy pagando más o menos lo mismo en gasolina. ¿Qué pasa? Al final te das cuenta que el coche lo utilizas más de lo que pensabas en un principio. Yo he hecho en el primer año de vida de mi coche, le he hecho 15.000 kilómetros. Lo bueno del contrato de alquiler es que pagas 70 por 10.000, pero no pagas 140 por 20.000. Pagas 80 y pico
por 20.000. O sea, se va reduciendo, digamos, esa brecha. Cuanto más kilómetros le haces, más rentable sale. Los que hemos optado por el alquiler de baterías, hay una gran lucha en el mundo de los que compran eléctricos. Ya te digo que Renault es la única que te obliga al alquiler. El resto de las casas te venden la batería incluida en el coche. Nissan es la única que te da las dos opciones, alquilar o comprar, pero el resto de las casas te la venden. También el coste de los coches evidentemente es más caro. Yo opté por ello porque espero y pretendo que cuando, como dije en su momento, en el 2017 ya Renault ha anunciado que tendrá baterías con el doble de capacidad, a los que tengamos las baterías alquiladas nos ofrezcan la opción de cambiar las baterías sobre la marcha, a lo mejor con un pequeño incremento en el alquiler. Esa es mi confianza. También, como está la revolución de las baterías y avanzando esa tecnología, de aquí a 5 años es impensable que te alquilen las baterías. Es impensable porque el coste de las baterías no será de 8.000 euros, será a lo mejor de 2.000. Y en un coche de 15.000 euros, 2.000 euros no es nada. Entonces, digamos que es una opción que ha cogido Renault ahora y que es la única, como te digo, que obliga al alquiler de baterías. El resto de las casas de coches tienen la opción de venta normalmente. Ya te digo, solamente Nissan es la única que te da las dos opciones. El resto de las casas te venden las baterías y te dan una garantía de 5 años, o de 8 años, o de 100.000 kilómetros, o 250.000 kilómetros, dependiendo de la casa de coche. ¿Contesta eso tu pregunta? Sí, perfecto. Y otra va para Cristina. Viendo los costes que ha tenido la central, y me ha llamado mucho la atención el tema de que uno de los colaboradores es Endesa. Quería saber si repercute a los ciudadanos del Hierro en la factura, de alguna forma o algo, en reducción o algo. Porque si estás compitiendo a lo mejor contra la otra central que es de Endesa, son las dos de Endesa. No, la nuestra es en un 70% capital público. No repercute directamente sobre la factura del ciudadano porque, como hemos dicho, todos los ciudadanos pagamos lo mismo. Si no, de otra manera, actualmente nosotros no tendríamos dinero, bueno, yo por lo menos, para pagar realmente lo que cuesta la generación en el Hierro. Entonces estamos hablando de que si anteriormente el megavatio convencional costaba 300 euros y el ciudadano paga 30 y el Estado te subvenciona 270, ahora va a costar 150. El ciudadano va a seguir pagando 30, entonces la aportación del Estado es menor, pero la va a tener que seguir haciendo el Estado. A lo mejor, de todas formas, no sería viable porque todos los españoles, como ha explicado Agustín, pagamos lo mismo. Pero bueno, estaríamos en otra tesitura si nosotros estamos pagando el 30 y sabemos que en el Hierro generar el megavatio cuesta 10 euros. Sin embargo, no es así, o sea, seguimos estando subvencionados. ¿Cómo va a repercutir sobre el ciudadano? Pues con los beneficios que va a obtener, en este caso, el Cabildo o el Gobierno de Canarias, a través de su participación en Corona del Viento. Eso en cuanto a la empresa en sí, lo que ha dicho él de que es el ciudadano de Madrid o el ciudadano de otra parte quien realmente nos paga la factura de la luz, pues si el Estado ha reconocido que con esa diferencia de costes se va a ahorrar 80 millones en 20 años, pues aunque sea en menor medida, porque es un pequeño ejemplo, el Hierro y lo que se trata es que cabe en la sociedad, se va a beneficiar también el Estado de los españoles. Pero bueno, el Cabildo espera tener una inversión de aproximadamente 3 millones de euros adicionales gracias a su participación en Corona del Viento, y eso sí va a repercutir sobre el ciudadano. Y lo que se ha dicho desde la institución, que no la represento yo soy de la empresa, es que la idea es aplicarla a, por ejemplo, el precio del agua, que ese sí depende de las instituciones y sí se puede abaratar, o a otros proyectos, pero que vayan dentro de esta misma línea. Bueno, mi parecer o mi pregunta tampoco va dirigida a nadie. Me parece que hay personas suficientemente cualificadas quien considere oportuno el expresar su parecer, pues estoy agradecido, en el sentido de que se hablaba de esa responsabilidad no solo en el sistema de reciclado, que no se habla aquí de reciclado y me parece también importante. Ya hay, se habla de quemar biomasa, cuando con biomasa se puede hacer suelo y recuperar esos cultivos que hasta un 92% del alimento viene del exterior, si no más. Y eso sí que es algo delicado, me parece, en una población. Hay ya diseñadas plantas que con 1 tonelada de gomas de coche, que no sé cuántas pueden haber aquí en la isla, producen 400 kilos de
de combustible, de mix oil, mezcla de combustibles, que bueno, es una otra solución transitoria como las que se están viendo. Ese consumo responsable, el reducir el consumo, como mismo el consumir, si se compran electrodomésticos con una certificación de categoría A, o el proteger empresas o el desarrollo de esas directivas locales que favorezcan a las empresas que diseñen electrodomésticos sin obsolescencia programada, que es algo que tampoco se habla, y produce también, se habla mucho de la huella de carbono del consumidor, pero no del productor, de la industria que pone a disposición en el mercado esos productos. Las mismas placas solares tienen un coste de producción de huella de carbono muy alto, pero es un proceso hacia una economía azul en la que toda la cadena de producción esté en consonancia con los ciclos. Ese es mi sueño para la sociedad en la que vivo y para todos los niños y para el planeta. Entonces, para no extenderme, porque no estoy aquí para hacer una ponencia, ni mucho menos, solo una reflexión profunda agradeciendo los puntos de vista que han expuesto. Agradezco a Laura esa visión y al compañero, no recuerdo su nombre, que también exponían lo de las smart grids o redes distribuidas, ¿sí? Donde hay modelos en otros países que ya se están desarrollando, de esa descentralización que favorezca las directivas también. Y así, para no alargarme, pues un poco dirigido a la Fundación, qué estrategias se han tenido en cuenta, no solo el cambio de modelo, que ya son 40 años que se va proponiendo el uso de vehículos eléctricos, sino si también han tenido en cuenta estrategias de adaptación de los modelos ineficientes en los motores de combustión interna, como puede ser células de hidrógeno, que ya están a la venta en el país o a disposición y en qué orden han tenido en cuenta ese factor, el uso del hidrógeno en la adaptación de los vehículos de combustión interna y qué continuación tendrá la educación medioambiental y en el uso de tecnologías no solo renovables, sino también adaptadas o nuevas tecnologías de producción eléctrica en divulgación en los colegios y demás entornos con los niños. Bueno, pues aprovecho yo para comentarte el tema dentro del plan estratégico que hemos elaborado. Comentaba al principio que se había tomado como referencia el inventario de emisiones de referencia al municipio y también un plan de acción de energía sostenible junto al diagnóstico de energías renovables del municipio. Pues se ha hecho todo este plan, ¿no? A año 2020, e incluye, como bien dices, todo el tema de los vehículos híbridos y eléctricos. En realidad lo que son las células de hidrógeno en sí específicamente, pues se contempla pues ya dentro de lo que son de una gran acción, que es el tema de los vehículos, ¿no? Y por parte del tema de los talleres, esto ha tenido un éxito total, como han podido ver, incluso en la sesión de participación ciudadana que tuvimos con el Grupo Conred, pues fue una de las acciones que se marcaron como prioritarias dentro de la administración y hacerla en los colegios de una manera continua durante todos los años, porque está claro que esas generaciones son las que vienen y tienen que estar sensibilizadas, ¿no? ¿Tienen algo que decir? Sí, solo una última cosa, porque me tengo que ir. Apuntando a lo que decía el compañero sobre el tema de los paneles solares, hoy en día un panel fotovoltaico devuelve la energía que se ha empleado en su fabricación, dependiendo de la radiación solar, en torno entre 2 y 4 años.
y el tiempo de vida estimado de un panel superior a los 25 años, ¿no? Y yo simplemente quería comentar que Laura comentó en su charla que faltaban solo 9 socios para llegar a los 100, que era el umbral al que había que llegar. Entonces creo que aquí, entre todos, pues se podría llegar a esos 9. Yo soy socio, tengo unas ganas increíbles de poder empezar a comprar energía verde, y a través de una cooperativa creo que es una herramienta súper potente para la transformación social, para que nosotros podamos decidir de dónde viene la energía y cómo la queremos hacer, y creo que es una de las herramientas más potentes que a nivel social que se pueden, de consecuencias inimaginables ahora mismo, ¿no? Son una cosa chiquitita, pero creo que es importante que si de aquí conseguimos esos 9 socios, yo me quedaría más contento que unas castañuelas. Y lo siento porque me tengo que ir a otro compromiso ineludible. Vale. Una pregunta para Cristina. Mira, cuando yo tengo discusiones y hablo del tema de Corona del Viento, siempre me hacen la misma cuentita, 82 millones entre 10.000 habitantes, 8.200 euros por habitante. Me gustaría que me dijeras cómo yo puedo defender esa inversión tan fuerte en el hierro. Te voy a decir mi opinión personal, y además me la acabo de pensar ahora, porque es verdad que en otro foro discuto otra, pero... yo quiero defenderlo. Estoy segura de que Tenerife, La Gomera, La Palma, Gran Canaria, otras islas se van a aprovechar de la experiencia del hierro. A nosotros se nos ha dado 35 millones de euros de apoyo porque hemos pagado, por así decirlo, la novatada. Entonces, creo que teníamos que haber puesto más dinero en la patente, y que cuando el resto de las islas quieran desarrollar, nos paguen a nosotros, que solo somos 10.000 habitantes, y hemos hecho un esfuerzo enorme en innovación para demostrar que las energías renovables en sistemas aislados son posibles. Me acaba de salir en plan borde, ¿eh? Ahora sí. Porque es que encima no somos 10, somos 8, o sea que... En Canarias todavía no. Las plantas que hay de momento están en Península. La idea es poder instalar aquí también. En Gran Canaria, por ejemplo, sí que hay una adjudicación ya desde hace unos meses para una instalación de fotovoltaica en el Mercat Las Palmas, que se sacó a concurso y se adjudicó a la cooperativa. Todavía no se ha hecho, pero la idea es que en cuanto se pueda, pues construirlo. Y la idea es hacer lo mismo en Tenerife, pues buscar posibilidades de desarrollar proyectos. Para que se hagan también una idea, es decir, creo que más o menos se me escucha, ¿no? Sin que la comercialización de energía eléctrica, es decir, tiene un margen de beneficios o de ingresos esa empresa comercializadora fijo, es decir, todas es aproximadamente el 2% de la facturación que nos cobran a nosotros, con lo cual de ese 2% tiene que salir, digamos, todos los costes que pueda tener cualquier comercializadora, pagar su personal, realizar los adelantos porque la energía se compra adelantado, por eso el tema de los 100 socios en Tenerife, para poder comprar la mínima cantidad posible, pero tengan en cuenta que SOM Energía además ha optimizado hasta el punto de que de ese 2% los beneficios que obtiene los reinvierte en ese tipo de proyectos, ¿no? Que esa es la idea y la potencia de SOM Energía, ¿no? El poder invertir en proyectos para que tenga sentido el comercializar energía en todos los territorios localmente, ¿no? Y esa quizás es una de las potencialidades más fuertes que le vemos, ¿no? Actualmente lo que se haría en Tenerife sería adquirir esos certificados en el mercado global, digamos, de electricidad del conjunto del Estado y aplicarlos a Canarias. Obviamente, mientras SOM Energía no pueda desarrollar esos proyectos, o incluso llegar a acuerdos con productores locales de energía renovable para que, digamos, les cedan sus certificados para poder comercializar esa energía aquí. O sea que todo será un poco una cadena, pero lo cierto es que una de las virtudes de SOM Energía es el hecho de que juega con las mismas reglas que juegan las grandes empresas y creando, digamos, en cierta manera como una excepción dentro del sistema, de cómo funciona, y al final eso es lo que va a generar el cambio automáticamente, ¿no? Bueno, yo primero agradecer desde luego esta jornada porque ha sido muy estimulante escucharles
a todos ustedes. Yo estoy de acuerdo con las reflexiones que has hecho tú de que igual haría falta una visión un poco más amplia, porque es verdad que en el modelo energético entran más cosas y que hay cosas que incluso hay que traducir a la realidad local, como por ejemplo la biomasa, ¿no? Es verdad que hay una discusión amplia de que si estamos en proceso de certificación es preferible utilizar los residuos forestales para mejorar la estructura del suelo que no quemarlo en conseguir una energía que quizá podría haber sido evitada, por ejemplo, por sistemas pasivos, ¿no? Lo que decía Diego, el 40% de la energía la consumen los edificios y realmente cuando se pone uno a intentar ahorrar, lo primero que sale es cambiar los equipos activos, sustituir las bombillas por LED, pero uno de los consumos mayores es el de la climatización y ese está sin atender. Entonces, bueno, otro tema importantísimo es el de la geotermia de baja entalpía. Es importante la geotermia funciona, ese tipo de geotermia funciona cuando la oscilación térmica invierno-verano de la localidad es muy amplia, pero en localidades donde la oscilación térmica es tan bajita como en las zonas de costa Canarias, realmente no funciona. Entonces, es preferible que todas esas cosas las recoja el planeamiento y ahí sí que podría haber una visión muchísimo más transversal y muchísimo más adaptada, porque las normas de eficiencia energética se están dictando en Europa y estamos 28 grados de latitud más abajo y tenemos una realidad completamente diferente. Yo le quería preguntar a Cristina cómo han hecho, y desde luego, vamos, me encanta tu reacción y tienes una cintura impresionante porque, vamos, has reaccionado muy bien. A mí me gustaría saber cómo se ha hecho para calcular, o sea, cómo se ha calculado cómo se ha calculado la demanda energética para que Corona del Viento la satisfaga. ¿Es una demanda en términos actuales o se puede tener en cuenta hasta 2050 de eficiencia y sobre todo el autoconsumo de la ciudadanía, ¿no? Que tarde o temprano quitarán estas absurdas leyes que lo penalizan? El estudio inicial de Corona del Viento es una demanda 2050 planteada pues, con los márgenes de crecimiento que había en ese momento cuando se hizo el estudio, pero sí es verdad que ahora pues se han introducido nuevos proyectos como es el plan de movilidad sostenible, la introducción del vehículo eléctrico, el autoconsumo también y lo que hablamos de la gestión de los grandes consumos como son la producción de agua, pero está planteado para abastecer la isla hasta 2050. Pero con la demanda actual. Con la demanda del año 2015 no, de cuando se hicieron las estimaciones, que no recuerdo cuándo fueron los cálculos, y los márgenes de crecimiento que había en ese momento. Y sí es verdad que no se contemplaban acciones que hay ahora para frenar el crecimiento de la demanda. O sea que esperemos que vaya a mejor. Sí. Y luego con respecto a lo de la pregunta del dinero, es que estamos hablando solo de rentabilidad económica, ¿no? Pero también otro ejemplo que me gusta destacar es con el tema de las prospecciones petrolíferas, por ejemplo, que gracias a Dios ya nos lo quitamos de medio, pero bueno, con el tema de las prospecciones petrolíferas no se decía si era rentable económicamente o no, se decía el impacto o sea, que no lo queremos por el impacto para el turismo, por el impacto para el medio ambiente. Entonces, eso también se paga, que aunque este proyecto, la central eólica, es rentable económicamente, si no tuviera beneficios económicos, sí que habría que medir también los parámetros de los beneficios de impacto en el turismo, de impacto con el medio ambiente, etcétera. Yo quisiera añadir una cosita con respecto al tema de la fertilización orgánica y la energía. Desde luego es necesario priorizar y de hecho la Unión Europea establece cuál es el rango de prioridad a la hora de usar la materia orgánica para diferentes usos, ¿no? Está primero la fertilización orgánica antes que quemar la energía, o sea, que la materia, ¿no? Entonces, en ese sentido, abogo primero también, igual que lo comentaba, que las cosas por su debido orden. Ahora bien, por ejemplo, hay un proyecto que nosotros estamos evaluando en el ámbito hotelero para producir a través de los residuos biogás, en el que sí, estamos quemando energía, o sea, estamos generando un gas a través de la gestión de los residuos orgánicos. Pero ahora mismo acabamos de recibir un informe que establece que la materia orgánica, digamos, tras ser digerida y haberse generado el biogás, no pierde nutrientes. Por tanto, el resultado de, una vez generado ese biogás, lo que es la materia orgánica digerida que se extrae del digestor, es compostable. De tal manera que se puede reaprovechar para su uso como enmienda orgánica. Estamos matando dos pájaros de un tiro. Estamos aprovechando energía y manteniendo un nivel de fertilización orgánica, ¿no? En ese sentido es una iniciativa que tenemos que todavía profundizar, pero que estamos ahora mismo en línea
respetando esa priorización y obteniendo la materia orgánica para los suelos como la energía, ¿no? A ver, tenemos tiempo para una última pregunta. Una, dos. Chicos de renovables, chicas de renovables. Dos en una, porfa. Bueno, agradecerles primero y bueno, ¿cuál es el futuro inmediato, previsible de Low Carbon Plan? Y por otro lado, si hay conexión con ciudades, por ejemplo, otras iniciativas a nivel europeo y mundial, como son las Post-Carbon Cities. Bueno, pues la continuación del proyecto, desde luego que está en manos de las entidades que forman parte del mismo. Lo más normal es, primero, integrar esas prácticas ya como algo habitual, y de hecho el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través sobre todo del Pacto de los Alcaldes, de este proyecto, de la planificación energética que está desarrollando, ya tiene elementos suficientes para no necesitar de más fondos europeos para empezar a hacer cosas, ¿no? Eso ya es importante. Aún así, habrá una convocatoria próxima de este tipo de proyectos a nivel de la región de la Macaronesia, que se intentará ver si hay encaje y seguir creciendo en esta línea, ¿no? Esa es una posibilidad, desde luego. Y luego esas alianzas, el propio Pacto de los Alcaldes es una alianza, pero sí es cierto, y la verdad que aquí junto con Diego, porque pertenecemos a un grupo de clúster que también trabaja en la ciudad inteligente y todo este tipo de iniciativas, sí que estamos, digamos, intentando llevar hasta los ayuntamientos el hecho de que vean esas alianzas como algo realmente estratégico, no solo una ocasión para hablar y hacer un viaje o lo que sea, sino realmente para promocionarse, promocionar buenas prácticas, y en esa línea, desde luego, Santa Cruz tiene que tomar, digamos, las riendas, ¿no? Como ciudad, pero también como ciudad de personas, ¿no? No solo como ciudad institucional. Y de hecho ahora mismo también, lo sabemos, aunque ahí no estamos participando directamente, Santa Cruz está planteando una estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado, que así se llama esa estrategia, donde se prevé una visión más amplia de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, donde se integra a la persona y se integra a las comunidades como tal, ¿no? Porque actualmente, y esta es una experiencia que también desde el clúster tuvimos en Dinamarca en su momento, que nos decía ahí la gente, oye, las presentaciones de ustedes son muy buenas, aparece todo muy bien explicado, etcétera. Dice, pero hay una cosa que las diferencia de las nuestras, y es que en las nuestras aparece la gente, que son los protagonistas del cambio, ¿no? Y es cierto, muchas veces, no sé por qué, pero en Canarias en general uno se encuentra con que somos buenos técnica y tecnológicamente, pero nos falta el componente de la movilización social, ¿no? Y probablemente por ahí también es por donde van a ir los tiros, ¿no? Y la parte institucional, desde luego, que tiene que ser alguien que dinamice también esa parte social. No sé si más o menos. A nosotros también. Pero bueno, sí, eso yo creo que está planteado por esas vías de salida, y porque creemos que sí hay posibilidades de continuar este proyecto, desde luego que con otras ramificaciones, incluso con mucho más alcance, porque el proyecto tenía un presupuesto muy, muy limitado, ¿eh? Voy a empezar primero hablando de parte de Primeroteca, que todo el curso aquí creo que estamos bastante, obtenemos la misma opinión todos, me imagino. Estamos bastante interesados en todas las temáticas que han dado. Yo personalmente hice una pregunta especialmente a Cristina, pero no he estado dándose hacer la pregunta porque uno de los problemas que no hemos mencionado, pero que es difícil de tratar, es, por ejemplo, el problema demográfico, que aquí, por ejemplo, en Canarias tenemos, aquí en Tenerife, para el poco terreno que tenemos casi más de 1 millón de personas, si no me equivoco. Mi pregunta era, para la pregunta de la central hidroeléctrica, que me acuerdo haber visto noticias que decían que el hierro ya era autosuficiente energéticamente, pero claro, está pensado también para la población que tiene actualmente. Y imaginando que la población del hierro va a ir creciendo, imaginando que habrá algún momento en que la central hidroeléctrica ya no pueda suministrar energía para toda la población que haya, si está pensado hacer algún tipo de ampliación
o que si la energía da suficiente, o si tendría que apoyarse otra vez en los hidrocarburos. Esa es mi pregunta. No, bueno, apoyarse en los hidrocarburos. La central diésel va a seguir existiendo y nos vamos a tener que seguir apoyando en ella todavía. Como he dicho, está planteado para un aumento de la demanda 2050 y va aparejado el aumento de población, a no ser que tengamos un caso excepcional que perdimos la oportunidad, como puede haber sido acoger a 2.000 sirios ahora, pero se nos fue la oportunidad, o sea que el crecimiento estimado es el que tenemos planteado en la actualidad. Y la otra pregunta que me hacías era con respecto al territorio, si está planteado en el Plan Insular de Ordenación la construcción del segundo depósito a una misma cota, porque el depósito inferior se nos quedó de 150.000 metros cúbicos donde pensábamos que era 250.000. Eso es una limitación porque cuando estoy generando con energía hidráulica, cuando se me llena el depósito inferior, no puedo seguir generando. Es agua desalada, no la puedo tirar al mar, no es rentable. Tirarla, volver a desalar y incorporar. Entonces está planteado la construcción de un segundo depósito a una misma cota, casi a nivel de mar, y también la ampliación del parque eólico está en el Plan Insular de Ordenación. Pues bueno, esto es un debate muy largo, podríamos estar toda la tarde aquí debatiendo sobre las renovables, política, democracia, pero bueno, ya que ya nos hemos pasado media hora, son las 2 y tenemos que cerrar. Te damos un aplauso de agradecimiento, ¿no? Gracias. Muchas gracias a todos, sobre todo a los ciclos de renovables, eficiencia energética, a los chicos de educación ambiental y todos los participantes que han venido hoy y a los ponentes por venir. Yo me voy a guardar la última palabra. Desde luego agradecer muchísimo a todos los ponentes que han participado hoy en esta jornada, que son finales exclusivamente de este proyecto europeo, pero que, como dijimos al principio, esto va a continuar en 2016 y esperamos que mucho más tiempo, porque es un camino, como dije, sin retorno. Esperamos que ustedes también tengan información de todo lo que vamos a ir haciendo en Santa Cruz de Tenerife vinculado a los temas que hoy hemos comentado y por supuesto, pues invitarles continuamente a que también se hagan una especie de apóstoles de esta buena nueva, ¿no?, que es el apostar por las energías renovables y por la sostenibilidad, en definitiva, que es lo que buscamos para conseguir una ciudad mejor. Entonces, nada más, nos veremos el año que viene en otras jornadas de continuación de este tema. ¿Vale? Hasta la vista, gracias.